Bien, ¿qué tal chicos? Buen día. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bueno, estábamos revisando entonces cuáles eran las prácticas monopólicas absolutas y las prácticas monopólicas relativas, ¿no? La diferencia básica consiste en la manera en la que se ponen de acuerdo los agentes económicos, ¿no? Si hay una conformación o un grupo de un bloque que se une de manera total, pues para efecto de pues crear ventajas dentro del mercado o eliminar competencia, entonces se va a considerar como una práctica monopólica absoluta. Y las relativas, pues van a ser muy específicas, ¿no? Son acciones muy específicas que la ley determina que no necesariamente tienen que darse por una conformación múltiple de personas, de agentes comerciales, sino que pues son prácticas identificadas por parte del legislador para efecto de pues crear distorsiones dentro del mercado. Y entonces es lo que se sanciona. Ahora, ¿quién es el que se va a encargar de investigar y de sancionar todas estas cuestiones o estas prácticas? La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ¿no? Aquí en la ley pues, se menciona a la Comisión, pero vamos a entender por esta como la Comisión Federal de Competencia Económica, que depende de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, pues como hemos visto, tiene o guarda un papel muy importante tanto en la regulación del comercio en general, por supuesto, como su nombre lo indica, las potestades de la ley orgánica de la Administración Pública Federal lo señalan, pero además debe de verificar que no existan distorsiones en el mercado, ¿no? En el sistema. Entonces, esta comisión va a analizar todas estas conductas para efecto de determinar si se pueden llegar a dar estas prácticas, ¿no? Va a analizar, dice la ley, va a analizar las ganancias en eficiencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos y que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia. Estas ganancias en eficiencia pueden incluir las siguientes: introducción de productos nuevos, aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos, reducciones de costos derivados de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos a escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes, la introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados, la combinación de activos productivos o inversiones de recuperación que mejoren la calidad o amplíen los atributos de bienes y servicios, las mejoras en calidad, inversiones y recuperación, oportunidad en servicio que impacten favorablemente en la cadena de distribución, que no causen aumento significativo en precios o una reducción significativa en las opciones del consumidor o una inhibición importante en el grado de innovación, así como las demás que demuestren que las aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos. O sea, no, el hecho de que llegue a darse una de estas prácticas, de acuerdo a lo que marca la ley, no implica necesariamente y de forma inmediata que se configura el supuesto de infracción sancionado por esta, sino que la comisión tiene que analizar cuál es el efecto real de estas conductas. Dice, bueno, sí está realizando prácticas, pero no hay efecto alguno, o al contrario, ese tipo de prácticas pues mejoran la integración de la tecnología, mejoran el ambiente, mejoran la competencia o le dan mayores opciones eventualmente al público consumidor, pues entonces puede considerarse que no son prácticas que pueden llegar a ser sancionadas. Aquí el hilo se vuelve muy delgado, ¿verdad? ¿Qué es lo que diferencia una práctica económica monopólica de una no monopólica? Pues el efecto, básicamente. Y es lo que tiene que analizar la comisión con los expertos que la conforman a fin de poder llegar a determinar si se dan o no estos efectos y de esta manera validar si la práctica es violatoria a la ley. Y para esto, para determinar que la práctica se considera como violatoria a la ley, debe de determinar, bueno, quién realiza la práctica, o debe
debe de verificar que quien realice la práctica tenga poder sustancial sobre el mercado relevante. Ok, porque se pueden dar la situación, ¿no? Ustedes en un pequeño negocio establecen cualquiera de estas prácticas, ¿no? Vamos a suponer una práctica monopólica relativa, donde dicen, bueno, pues, a mis proveedores los voy a condicionar a que cumplan determinados requisitos. Pues sí, pero si no formas parte sustancial del mercado, pues es irrelevante, ¿no? Ni siquiera figuras en el mapa. Entonces, es necesario que la comisión analice estas cuestiones, porque, bueno, pues puede llegar a darse este tipo de prácticas, pero debe de existir un efecto real sobre la economía. Debe de analizar, además, que se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate. Otra vez, ¿no? Es importante que exista un impacto en todo caso. ¿Y cómo se va a determinar ese mercado relevante? No sé, porque, bueno, la ley nos dice, pues, si hay afectación al mercado relevante, entonces sí, hay que sancionar, ¿verdad? Vamos a suponer que superamos o verificamos que no había ninguna mejora en el mercado, la ciencia, la tecnología o el consumo de los últimos consumidores, ¿verdad? La adquisición de los últimos consumidores. Y vimos que sí hay una afectación al mercado relevante. Bueno, pero ¿cómo definimos eso mercado relevante? ¿No? ¿Cómo determinamos la existencia de un mercado relevante? Bueno, de esta manera, con las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida las posibilidades tecnológicas de en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para la sustitución. Ok, ¿qué tan factible es que lleguemos a sustituir el bien uno por otro, que lleguemos a intercambiar el bien para efecto de que llegue a determinarse que existe o no una afectación al mercado relevante? Bueno, pues si nada más tenemos un solo bien, ¿no? Vamos a suponer una empresa que se dedica a la venta de automóviles. Y entonces, pues si es el único productor en el mercado, pues por supuesto que va a ser parte del mercado relevante. No hay cómo sustituyamos ese bien, pero si hay manera de sustituirlo, pues entonces ya no podemos considerar que se configure el mercado relevante, ¿no? Entonces, si existen otras empresas que ofrecen los mismos productos y que pueden llegar a ser sustituidos pues de manera inmediata, ¿no? Pues ya no compro carros de esta marca, sino que ahora compro de una marca diferente, pues entonces no se llega a configurar el mercado relevante. Entonces, eso es lo que tiene que analizar la comisión respecto de la configuración de este mercado. ¿Qué tan fácil es cambiar esos productos o servicios? Y esto, pues, cámbielo por lo que ustedes consideren, ¿no? Lámparas, motores, combustibles. ¿Qué tan sencillo es el sustituir un determinado bien por otro a fin de establecer que existe o no un mercado relevante? Debe analizarse también los costos de distribución del bien mismo, de los insumos relevantes, de sus complementos y sustitutos, donde desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles, restricciones no arancelarias, restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones, que bueno, yo creo que aquí en la fracción primera ya de alguna manera nos lo están diciendo, ¿no? La medida en la que los consumidores pueden llegar a sustituirlos ya sea por bienes nacionales o extranjeros, pero además debe de considerarse los costos adicionales, ¿no? Bueno, es que a lo mejor sí podemos sustituir este bien por otro, pero hay que importarlo o resulta que hay que traerlo desde otras regiones del mismo país, ¿verdad? Incluso. ¿Y qué tanto significa cuanto a la generación de incrementables, de costos adicionales? Pues bueno, porque a ese bien hay que cargarle el coste de producción, ¿verdad? El coste de ventas, es decir, todo lo que me cuesta el producirlo y el dejarlo listo para el público consumidor. O sea, si tengo que pagar fletes, barcos, aviones,
impuestos, cuotas no arancelarias o compensatorias, ¿verdad? Pues eso va a incrementar el valor de los bienes. Por supuesto que aquí el propio Estado tiene una cierta intervención, ¿no? Por ejemplo, estas cuotas no arancelarias se establecen para efecto de evitar el dumping, ¿no? El dumping es una práctica desleal desde el punto de vista económico, en donde productores ajenos a un país o una región inundan con productos baratos la misma, el mercado en general, para efecto de hacer quebrar a los comerciantes de esa zona y de esa manera pues convertirse en los únicos que tengan control respecto de esos productos o servicios. Entonces, para esto, el Estado regula desde el punto de vista del comercio exterior la entrada de este tipo de productos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, por ejemplo, hace unos años entró en vigor un apartado de del tratado comercial con China, en donde se permitía la libre importación de diversos productos, incluyendo calzado, ¿no? Ustedes recordarán desde la política de apertura de fronteras de Carlos Salinas de Gortari, pues ya el Estado dejó de ser cerrado, o mejor dicho, la economía dejó de ser cerrada y se permite una libre importación de bienes. Entonces, desde entonces México ha estado firmando tratados de intercambio comercial y eso está muy bien para el público consumidor porque le permite tener acceso a productos de mejor calidad, tal vez a un menor costo. Antes de la firma de todos estos tratados, por ejemplo, la política que se seguía todavía hasta los años 80, en donde no se permitía la libre importación de productos más que de algunos determinados específicamente por el Estado, pues había una distorsión en el mercado, la gente no tenía la posibilidad de comprar productos que vinieran desde el extranjero, y eso pues si bien es cierto, favorecía a los productores locales, porque pues no había otra opción de compra, pues iba en detrimento del propio, de las propias opciones que tenían los adquirientes, ¿no? El consumidor final. Entonces, con la inclusión de esta política, se permite la libre importación de productos con el cumplimiento de determinadas condiciones, ¿verdad? Para efecto de que puedan llegar a ser vendidos en el mercado nacional. Y México comenzó a celebrar tratados de intercambio comercial con diversos países. Uno de esos tratados pues, fue el tratado comercial con China, que iba a traer una cierta problemática. Eso pasó por ahí del año 2004 más o menos, que los productores de zapatos, sobre todo de León, Guanajuato, se presentaron ante la Secretaría de Economía y les manifestaron una preocupación, les dijeron, oigan, fíjense que pues ya va a entrar en vigor este tratado y se va a poder importar zapato chino, que es mucho más barato que el mexicano. También es de menor calidad en algunos casos, ¿no? Pero pues se podrían adquirir ya puestos a la venta en territorio nacional pues, un par de zapatos por 50 o 100 pesos, ¿no? Más o menos el equivalente. Y cuando un producto de calidad de León vale 3 o 4 veces más. O sea, por supuesto que la calidad es diferente, pero temían que se fuera a afectar la economía nacional. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno mexicano? Dijo, bueno, a ver, es cierto, aquí puede haber una cierta problemática porque se va a inundar el mercado mexicano con productos de baja calidad eh, y eso puede afectar a los productores nacionales. Por supuesto que el consumidor pues, va a estar contento de tener una opción de diversos productos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues bien sencillo, ¿no? Pues le podemos implementar cuotas compensatorias a productos de la misma calidad para efecto de que queden más o menos en el mismo precio que un producto nacional y que de esa manera no exista tanta disparidad.
O sea, entonces, si por ejemplo un zapato chino costaba 50 pesos ya puesto en frontera y comparado con el mexicano que costaba 100 pesos, había una diferencia de 50, pues lo que hacían era implementarle una cuota compensatoria. A ver, esto puede afectar el mercado nacional, vamos a protegerlo, y le impusieron cuotas compensatorias de un porcentaje, ¿no? Entonces decían, bueno, pues a lo mejor pagas una cuota compensatoria del 75-80%. De todas maneras quedaba un poquito más barato, pero ya la diferencia no era tan grande. Y cuando el público consumidor tenía la opción de adquirir, pues entonces ya no había, o la cuestión del precio no era tan decisiva a la hora de elegir el producto final. Pero además se impusieron algunas normas, ¿no? Recuerdan la ley de metrología y normalización, se impusieron algunas normas y esto se hace de manera general en todos los productos de importación, en donde se debe de cumplir con un mínimo estándar de calidad, ¿no? No podemos inundar el mercado con productos chafas, ¿verdad? Eh, y lo que se hizo fue establecer el cumplimiento, para efecto de poder realizar la importación, el cumplimiento de ciertos aspectos muy específicos, ¿no? Ciertos estándares de calidad que se aplican en general, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de zapatos, pero si ustedes revisan cualquier producto de importación, legalmente importado, por supuesto, van a verificar que se cumple con normas oficiales mexicanas, ¿no? Sobre todo los electrónicos. De ahí viene un sellito que cumple con la norma. El aparato fue hecho en Singapur, pero tiene ahí su NOM, donde dice que cumple con el estándar mexicano. Y de esta manera, lo que hace la Secretaría de Economía es tratar de verificar que haya una menor afectación al propio mercado y proteger también de alguna manera al público consumidor. Bueno, entonces veíamos que los costos de distribución del bien mismo y de sus insumos relevantes y sus complementos sustitutos desde otras regiones del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelares, que son las que explicamos, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones. Entonces, todo esto también se va a considerar perfecto de determinar la existencia de un mercado relevante. 3. Los costos y probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados, ¿no? ¿Qué tan fácil es que los usuarios, que el último consumidor, ya no le compre a determinado productor y que elija otro tipo de productos o que vaya a otro mercado? En la actualidad, esto ha cobrado una gran relevancia porque cada vez es mucho más sencillo el acudir a otros mercados y los costos de transporte que veíamos hace un momento o las barreras no arancelarias disminuyen cada vez más, ¿no? Existen al día de hoy muchas plataformas a nivel internacional que les permiten adquirir productos o servicios pues, desde el otro lado del mundo con la comodidad de una tarjeta de crédito, débito o una cuenta PayPal. Lo único que tienen que hacer, en todo caso, es ubicar el producto y los pueden comprar. Los pueden comprar en la cantidad que ustedes quieran, ¿no? Vamos, por ejemplo, está Alibaba, que es una página en donde, una página visor, ¿no? Estilo Mercado Libre, como un aparador, eh, que les pone a su disposición productores, sobre todo de Oriente, ¿no? China, Singapur, Hong Kong, la India. Y los que les venden cualquier tipo de cantidad de productos, tienen lo que ustedes quieran. Entonces ustedes entran a estas páginas y si son comerciantes mexicanos, pues pueden adquirir estos productos en la cantidad que ustedes deseen. Por supuesto, ya si se va a adquirir una cantidad considerable, es importante eh, pues el buscar el apoyo de un agente aduanal, pero ustedes pueden además comprar productos con cantidades ínfimas sin mayor problemática, ¿no? Por ejemplo, a través de una página derivada, ¿no? Que es como está AliExpress o, ¿cómo se llama esta otra? Wish, donde ustedes adquieren productos en cantidad mínima, productos baratos, ¿verdad?
mucho más baratos que los que se venden en el mercado mexicano. Y bueno, siempre queda la duda, ¿y cómo se hace la importación? Ni siquiera la revisa aduanas para efecto de la importación, ¿no? Como son cantidades ínfimas, no le revisan porque la mayoría quedan dentro de la franquicia de importación. Entonces, sobre todo, tratándose de ropa o estas cuestiones, ni siquiera lo verifican, nada más revisan ahí el ticket de embarque y dicen, ah, bueno, pues eso son camisas o pantalones por un valor de $100, por decir cualquier cosa, pues las dejan pasar y les llega hasta la comodidad de su casa, ¿no? Y los envíos pues son sumamente baratos, tardados, pues porque yo supongo que juntan muchos paquetes para mandarlos en el mismo barco y que les resulte mucho más barato el envío, eh, pero pues les llega a su casa y son productos pues de buena calidad, mucho más baratos. Otro ejemplo de esto es eBay, por ejemplo, eh, en donde ustedes desde pueden adquirir productos de Estados Unidos, principalmente Europa o Oriente Lejano, sin mayor problemática. Ustedes se acuerdan con el vendedor el, el envío, dependiendo de su zip code, y de esta manera se pueden realizar las transacciones. Son transacciones que al día de hoy pues resultan muy seguras, ¿no? Ya no hay problema en cuanto a que, híjole, me va a enviar el producto o no. La gran mayoría de estas empresas se basan en su reputación, y entonces si dejan de cumplir, pues su reputación se va a caer, ¿verdad? Entonces es seguro, por supuesto, bueno, siempre existe algún margen de riesgo, pero es seguro en general, son productos de buena calidad. En el caso de Alibaba o AliExpress, pues ustedes contactan directamente, o Wish, y en algunos anunciantes de eBay, ustedes contactan directamente con el proveedor. Y en el caso de eBay, pues hay muchos particulares, mucha gente que vende cosas desde el otro lado del mundo, pues entran, las pueden adquirir, ya no tienen que transportarse, ya no tienen que estar buscando, pueden tener acceso a productos que de otra manera pues serían inaccesibles total y absolutamente, ¿verdad? Bueno, además se va a considerar las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas o el acceso de los proveedores a clientes alternativos, ¿no? O sea, qué tan sencillo o difícil es, de acuerdo a la normativa interna, el cambiar de clientes o el cambiar de proveedores, ¿verdad? Que sería para efecto de determinar la existencia de este mercado relevante. Bueno, pero además, la propia legislación nos da la fórmula para efecto de, a su vez, ¿no? Ya vimos que cuáles son las prácticas monopólicas, qué es lo que se debe de analizar a la luz de verificar si existen o no las prácticas monopólicas, qué es el mercado relevante, pero además se va a determinar si cómo es que se establece que existe un poder sustancial sobre ese mercado relevante. O sea, todo está fijado a través de reglas dentro de la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, ¿qué se va a analizar para establecer si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante? O sea, ya vimos que sí existía el mercado relevante, ya vimos que sí existía la práctica, pero vamos a ver si realmente existe poder o no este agente económico sobre el mercado relevante, y no cualquier poder, ¿no? Hablamos de un poder sustancial. Bueno, uno, su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan actuar o potencialmente contrarrestar dicho poder. Si uno solo tiene suficiente influencia en el mercado para dictar la política económica sobre un área específica, sin que los demás puedan hacer nada, porque por supuesto hay competidores. Entonces, ¿qué pasa si uno de los muchos competidores que hay en el mercado dice, oigan, pues voy a condicionar la adquisición de productos o voy a dejar de adquirir determinados insumos para ver si afecto a mis proveedores? Pues hay que ver si tiene o no control sobre el mercado, ¿no? Si tiene poder sustancial, porque pues si el resto de la competencia dice, bueno, pues
qué bueno, ¿no? A ver cómo te va, nosotros vamos a seguir comprando el mismo precio, pues por supuesto que no se va a dar el poder sustancial sobre el mercado. Segundo, la existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores. Estamos hablando de barreras en general, porque como yo les decía, puede haber barreras arancelarias y no arancelarias, y algunas otras que pudieran ser, pues sí, no arancelarias, pero no creadas de esa manera. Alguna vez les platicaba de cómo los Estados Unidos, Francia, Canadá, protegían a sus mercados, ¿no? Por ejemplo, o sea, digo, aquí nosotros hemos vivido la frustración en carne propia de cómo el Estado mexicano pues no protege a sus productores y cómo otros estados sí lo hacen. El Telecán es un gran ejemplo de esto, en donde pues se establecía la entrada en vigor de diversos apartados del tratado. Y cada vez que Canadá o Estados Unidos veían que México podía llegar a afectar sus mercados, los productores mexicanos pueden llegar a afectar sus mercados, pues se establecían barreras. Barreras no arancelarias, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que les comentaba, ¿qué pasó cuando el tomate mexicano de mucho mejor calidad y más barato estaba a punto de entrar al mercado norteamericano? Pues se inventaron una plaga y dijeron, no, pues es que los tomates están infectados, no los podemos dejar entrar. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno norteamericano? Pues otorgó créditos a sus productores para que renovaran su maquinaria, para que desarrollaran tecnología. Y una vez que estuvieron listos para competir contra los mexicanos, pues entonces dijeron, ah, bueno, ahora sí ya no hay plaga, ¿verdad? Pues ya pueden entrar. Y pasó lo mismo con el aguacate mexicano, y pasó lo mismo con la naranja mexicana, y pasó lo mismo con los transportistas mexicanos, ¿no? Hemos vivido al menos 4 veces esta afectación. Y el gobierno mexicano pues siempre ha brillado por su falta de decisión eh, en cuanto al apoyo a sus productores. Siguiente, la existencia y poder de sus competidores. Bueno, si existen o no los competidores, por supuesto, ¿verdad? Porque ¿cómo me van a hacer frente, conforme a la fracción 1, si no hay? Si soy el único, si soy el que domina el mercado, pues entonces, ¿cómo va a haber posibilidad de que me haga frente? Oye, es que si hay otros competidores, sí, pero son chiquitos, ¿no? No tienen una influencia relevante sobre la determinación del mercado, por lo tanto, no es factible que figuren ni siquiera. Cuarta, las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos. ¿Qué tan fácil es que pueda llegar a adquirir los insumos necesarios para la producción? ¿No? Okay. Ya uno dijo que iba a dejar de comprarle a determinados proveedores para afectarlos. Y los otros dicen, no, nosotros sí vamos a adquirir, pero resulta que están más lejos y es más complicado que adquieran esos insumos y se van a incrementar los costos de transporte, porque si uno deja de comprar, ¿no? El que compraba más deja de comprar, pues entonces tal vez los otros pues sí continúen comprando, pero pues ya no va a ser la misma cantidad de envíos y entonces eso puede llegar a incrementar los costos de transportación. Pues también debe de considerarse para efectos de la afectación o del poder, de la determinación del poder sustancial sobre el mercado relevante. Siguiente, el comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en el mercado. Bueno, ¿han realizado prácticas monopólicas o no? ¿Qué tan visibles son respecto a la realización de este tipo de prácticas para efecto de establecer y determinar ese poder sustancial? Pero continuamos con las regulaciones. Ahora, para determinar la existencia del poder sustancial de dos o más agentes económicos que se ubiquen en prácticas monopólicas relativas en un mismo mercado relevante, la comisión deberá acreditar los siguientes elementos. Bueno, ya vi, entonces, eso nos deja los anteriores requisitos exclusivamente para las prácticas monopólicas absolutas. Y para las relativas hay una determinación específica distinta. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos que deberán de cumplirse para efecto de establecer que hay una
un control sobre el mercado relevante respecto de prácticas monopólicas relativas. Primero, que se cumplan los criterios establecidos en el artículo 3, que fueron los relativos para el establecimiento de la determinación de las prácticas monopólicas, que exista un comportamiento similar, sostenido, implícito o explícito entre los agentes económicos de que se trate, que existan barreras de entrada al conjunto de agentes económicos involucrados, así como barreras de entrada al mercado relevante, que exista una disminución o daño al impedimento actual o potencial al proceso de libre competencia y libre concurrencia, y las que establezca el reglamento correspondiente. Bueno, ¿cuál es el común denominador de todas estas? De alguna manera se tomaron los principios de las barreras anteriores, a efecto de poder determinar si existe o no esta afectación. O sea, creo que aquí lo más importante sería, pues bueno, vamos a determinar si existe o no una práctica monopólica, pues todas estas directrices tienen un común denominador, ¿no? El control sobre el mercado. Si realmente hay un control e impacto sobre el mercado respecto a la práctica, ¿no? Por quien la está realizando, pues entonces sí, se configura la práctica monopólica. Pero mientras no, pues entonces se vuelve complicado. Ahora, todas estas reglamentaciones juegan para efecto de dar seguridad a los particulares, para efecto de evitar excesos por parte de la COFESE, porque esta, al momento de estar determinando la existencia de una práctica monopólica, pues va a tener que emitir una resolución en donde diga, bueno, señores, fíjense que ustedes sí incurren en esta práctica monopólica por estas circunstancias, trataron de afectar el mercado de esta manera, se acredita que ustedes tienen un control sobre el mercado relevante por esto, se acredita que existe el mercado relevante por esto, y de esa forma brindar seguridad al gobernado que va a ser sancionado. Ahora, eh, ¿cómo se va a dar este dictamen de la comisión? O bueno, ¿cómo se va a emitir esta determinación? La comisión va a tener que emitir un dictamen derivado de sus facultades de comprobación. Y esto lo puede hacer de oficio o a petición de parte. ¿Cómo está eso de oficio o a petición de parte? Bueno, si la comisión advierte que se están realizando prácticas monopólicas o prácticas que pudieran llegar a ser consideradas como monopólicas, ellos mismos van e investigan, ¿no? Sin mayor problemática. Pero también puede ser que algún particular que se esté viendo afectado por este tipo de prácticas le diga a la comisión, oye, fíjate que me está pasando esto, o esta empresa está realizando estas acciones, y por lo tanto pongo a tu conocimiento los hechos a fin de que se pueda llegar a determinar la posibilidad de la sanción y determinar prácticas monopólicas. Y bueno, de esta manera, la comisión lo que hace es emitir ese dictamen, por supuesto, en donde pues determina la existencia de estas prácticas monopólicas, ¿no? En todo caso. Bueno, aquí nada más dejo algo de antecedentes. También ese dictamen puede ir a efecto de establecer si existe alguna invasión de competencias por parte de los estados o de los municipios en cuanto a la federación, ¿no? Porque, bueno, vemos que el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece prohibiciones para los estados en cuanto a grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio, grabar, no pueden tampoco ni grabar ni directa ni indirectamente la entrada a su territorio, la salida de ninguna mercancía nacional o extranjera, grabar la circulación ni el consumo de efectos nacionales extranjeros con impuestos cuya exención se efectúe por aduanas locales. ¿Por qué? Pues porque todo esto es potestad exclusiva de la federación. Entonces, por supuesto que la COFESE también tiene potestad para efecto de determinar una invasión de competencia y una distorsión dentro del propio sistema legal del país. Ahora, bueno, llegamos a otro tema, que son las concentraciones. Estas concentraciones también son reguladas por la Ley Federal de Competencia Económica,
como una serie de figuras que en sí mismas pudieran no ser prácticas monopólicas inmediatas, pero que tienen una consecuencia de esta naturaleza. Se trata de fusiones, adquisiciones del control, ¿no? Adquisiciones de acciones, por ejemplo, de partes sociales, de personas competidoras entre sí, que tengan esta finalidad, concentrar sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general, que se realicen entre competidores, proveedores, clientes o cualquier otro agentes económicos. ¿Qué es lo que se da a través de estas concentraciones? La amalgama de todos los productores, de todos los agentes económicos de ciertas áreas, en uno solo. ¿Esto es negativo? Por supuesto, porque entonces en lugar de tener una pluralidad de productores o de agentes económicos, tenemos uno. Oye, ¿eso está prohibido en sí mismo? Sí, sí está prohibido, porque eso trae una consecuencia. Trae una consecuencia de la comisión de una práctica monopólica. O sea, te estás constituyendo un monopolio no a través de acciones directas, ¿verdad? Porque no estás diciendo, bueno, voy a establecer un control sobre el mercado, voy a establecer limitaciones, voy a sacar a alguien del mercado. Pues no, no quedamos en ese supuesto, pero se da una concentración por parte de todos los agentes económicos o la mayoría de estos agentes económicos que trae como consecuencia una afectación al mercado, ¿no? Por ejemplo, imagínense que todas las empresas de telefonía celular dijeran, oigan, pues ¿cómo ven? Y si mejor nos fusionamos y en lugar de tener un montón de empresas chiquitas, bueno, digamos, chiquitas, un montón de empresas chiquitas, tenemos una super empresa y de esta manera le damos cobertura a nuestros usuarios en todo el territorio nacional, porque luego ya ven que hay empresas que tienen cobertura en unos lados y otras que no, y dicen, pues así ya no habría problemática, ¿no? Nos fusionamos en una sola empresa, o que, no sé, Telcel dijera, pues voy a comprar las acciones de las otras empresas de AT&T, voy a comprar el 51% de las acciones de AT&T y el 51% de Movistar y el 51% de todas, para efecto de tener el control sobre sus consejos y de esta manera implementar mis propias políticas. Eso se entiende como una concentración, ¿no? El control de un área de la producción, ya sea de manera directa o indirecta. Y habla de concentraciones de sociedades, ¿no? Por fusión o adquisición o control, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos, ¿no? En el caso del fideicomiso, pues también se pueden adquirir los mismos, y entonces puede ser que el fideicomisario sea el mismo en todos los casos, siempre y cuando se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualquier otro agente económico. O sea, la concentración de una pluralidad en uno solo, ya sea de manera directa o indirecta. Bueno, ¿y esto en qué afecta? Pues afecta al mercado. Porque si tenemos un solo productor, imagínense que Telcel compra las acciones de todas las demás empresas, ya no habría libre competencia ni libre mercado. Telcel pondría sus tarifas a todos los usuarios de telefonía celular. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría que estaríamos obligados a comprar y a pagar las mismas tarifas. Ya no habría variación ni de planes, ni de nada, que de todas maneras son casi todos los planes. Pero ya no habría una libre competencia. Y entonces, pues daría lo mismo que estuvieras con AT&T que con Telcel, pues porque pagarías lo mismo por el mismo plan. Lo único que cambiaría sería el nombre de la empresa de telefonía con la cual estás contratando. ¿Y qué es lo que hace la comisión? Pues la comisión puede sancionar este tipo de concentraciones e incluso pueden impedirlas y pedir la implementación de políticas a efecto de eliminar esta desconcentración, ¿no? Podría ser que la comisión a efecto o una vez que llegara a determinar la existencia de una concentración, diga, oigan, ¿saben qué? Telcel ya es dueña de todas las empresas, entonces en uso de sus potestades
podría obligar a Telcel a vender acciones a terceros a fin de que exista o se elimine esa concentración. En todo caso, la comisión deberá de considerar, respecto de eliminar esa concentración, o la existencia del mercado relevante, ¿no? Lo que ya vimos hace un momento. La identificación de los agentes económicos que abastecen el mercado, de qué se trate, y el análisis de su poder en el mercado relevante. Los efectos de la concentración en el mercado relevante con respecto de los demás competidores y demandantes, y de la participación de los involucrados en la concentración en otros agentes económicos. También los elementos que aporten los agentes económicos para acreditar la mayor eficiencia del mercado. Todos estos aspectos tienen que ser analizados por la comisión. O sea, otra vez, no es de inmediato. Vamos a ver si se da una concentración, sí, pero no afectan al mercado relevante, ¿verdad? Porque, pues, fíjense que a lo mejor sí Telcel se fusionó con AT&T y Movistar, y pudiera llegar a considerarse una concentración, sí, pero tal vez llegó otra nueva empresa de otro lado, no sé, bueno, el nombre que sea, y esa nueva empresa tiene un mayor control del mercado, entonces ya no importa que se junten estos, no hay una afectación en el mercado relevante. Es lo que tiene que analizar la comisión. O sea, no cualquier movimiento de esta naturaleza puede llegar a constituir o un monopolio o una concentración. ¿Cuál va a ser el resultado de esta investigación? Pues bueno, la comisión va a determinar en su caso pues las condiciones necesarias para eliminar la concentración. Puede ser que diga, ah, sí existe concentración, o puede ser que no. O puede ordenar, en el caso de que exista la concentración, la desconcentración, ya sea total o parcial, dependiendo del análisis y la afectación al mercado relevante. O sea, puede ser que la comisión diga, oye, ¿sabes qué? Es que ya con estas fusiones tú tienes el control del 60% del mercado. Bueno, deshazte del 10, del 11% para que te quedes con el 49%. Ya no tienes la mayoría de la concentración del mercado. Entonces es una desconcentración parcial. O puede ser que digan, oye, ¿sabes qué? Ya tienes todo el mercado, entonces vas a tener que vender 2/3 de tus acciones. Ya de esto, ¿de qué va a depender la decisión de la comisión? Del mercado relevante, de cómo es que se va a eliminar la distorsión. Por supuesto, aquí deberán de considerarse factores económicos a fin de determinar cómo es o cuál va a ser la manera más adecuada de eliminar esa concentración al efecto de la apertura del mercado. Y es la problemática, otra de las problemáticas que tiene la propia comisión, porque pues puede llegar a tener, pues hay varias opciones para efecto de eliminar la propia concentración. Bueno, aquí, bueno, la propia legislación establece eh, algunas obligaciones en cuanto a concentraciones. Pueden llevarse a cabo concentraciones, sí, pero es necesario o la legislación establece que en el caso de ciertos cumplimientos o ciertas operaciones se le avise previamente a la comisión. ¿Cuál es la finalidad? Pues que ellos analicen si realmente se puede llegar a dar concentración o no a la luz de todos estos aspectos y entonces la van a aprobar. Por ejemplo, cuando se vaya a llevar a cabo una fusión, escisión o adquisición de bienes cuyo monto sea superior al equivalente de 18 millones de veces de salario mínimo. Ahora con la unidad de medida administrativa tenemos que esta cantidad sería de alrededor de 1.530 millones de pesos. Es un mundo de dinero, ¿verdad? No está tan fácil quedar dentro de la clasificación. Pero en el caso de que llegáramos a este supuesto, pues tendríamos que avisar a la comisión para efecto de que se pueda llegar a aprobar la concentración. También, bueno, aquí vemos otra obligación
en el caso de acumulación en la República de activos o de capital superior a 8.4 millones de veces el salario mínimo, que sería más o menos como 1,000 y tantos millones de pesos, considerando la UMA, y en la concentración participen dos o más agentes económicos cuyos activos de volumen anual de ventas conjuntas superen o sumen más de 48 millones de veces la UMA, pues entonces también tendrá que darse esta obligación. O sea, son sumas muy altas, ¿no? Este es el común denominador para efecto de que la comisión ante operaciones que pudieran llegar a considerarse, pues hasta cierto punto riesgosas, de una opinión positiva para efecto de aprobarla, previamente a que se hubiera siquiera realizado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la comisión? Pues evitar, otra vez, distorsiones dentro del propio sistema económico del país. Bueno, y dice, una vez que se le notifica a la comisión respecto de esa concentración, se va a tener 10 días para ordenar a los agentes económicos involucrados que no ejecuten la concentración, en tanto emite una resolución favorable. Puede ser que ellos digan, ¿sabes qué? Sí la tengo que analizar, o puede ser que digan, no, hombre, no pasa nada, no hay mayor. Y de esta manera se pueda llevar a cabo la concentración. Ahora, cualquier acto de concentración pues va a tener que ser inscrito en el registro de comercio que lleva la Secretaría de Economía hasta que se obtenga resolución favorable o haya transcurrido el plazo de 15 días sin que la comisión haya emitido resolución. Vemos otra vez la figura de la positiva ficta, ¿no? ¿Por qué es importante esta figura de la positiva ficta? ¿Y por qué los plazos, si vemos, son muy cortos? O sea, ustedes presentan la solicitud de la comisión y dicen, oye, nos vamos a fusionar y estamos dentro de los montos que marca la ley. ¿Tienes alguna objeción o no? Y la comisión tiene 10 días para decir, a ver, espérame, sí lo voy a investigar. Y después de que les notifica, tiene 15 días para decirles si aprueba o no. Si después de los 15 días no les dice nada, se da la positiva ficta y entonces ya se puede llevar a cabo la operación, que son tiempos pues, relativamente cortos, ¿verdad? Porque pues lo que se está buscando es no afectar a los agentes económicos con el cumplimiento pues o la espera exacerbada de un montón de obligaciones o de la opinión de la comisión cuando pues ellos ya les urge llevar a cabo su operación comercial, ¿verdad? Porque bueno, pues esto lo hacen con un fin mercantil. Y en todo caso, pues lo que se busca de alguna manera es darle celeridad a los trámites, porque esto significa dinero para las empresas, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo de los 15 días que tiene la comisión, y si no pasa nada, pues no hay objeción, ¿no? Bueno, no notificación de las concentraciones. Yo creo que aquí vamos a suspender la sesión. Ya nos falta poquito. Suspendemos y nos vemos el día